Cuando la ciencia dice no es posible, Jesús te dice, para el que cree, todo le es posible. Hoy, domingo 7 de junio, los saludo en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Hoy vamos a ver a través de la palabra de Dios cómo es que el Señor Jesucristo nos dice, tu fe te hace salvo. Pero antes vamos a orar. Padre, te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque sabemos que el enemigo ha venido para robar, matar y destruir, pero nuestro Señor Jesucristo vino para traer vida y vida en abundancia. Esa vida en abundancia es real y verdadera cuando uno camina en la gracia de Dios, cuando uno camina en la fe que es en Jesucristo, nuestro Señor, nuestro único Señor y suficiente Salvador. Bien, como decíamos al comienzo, cuando la ciencia te dice no es posible, el Señor Jesús te dice, para el que cree todo es posible. Y vamos a ir a un pasaje muy conocido. Lo tenemos narrado en tres evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, y se trata de la mujer hemorroísa, o la mujer del flujo de sangre, o la mujer que tocó el manto de nuestro Señor Jesucristo. Pero vamos a Marcos capítulo 5, que es donde con más detalles narra ese pasaje que trae una serie de principios básicos para la vida de fe de todo cristiano. Vayamos a la palabra de Dios. Marcos, el Evangelio de Marcos, capítulo 5, desde el versículo 21. Antes, para entrar en contexto, mientras ustedes van buscando la cita, Jesús había pasado a la otra orilla del lago de Galilea o mar de Galilea y había pasado a esa zona de los Gadarenos, donde vimos o vemos en la palabra que libera a un endemoniado. Ahora vuelve otra vez a la otra orilla y mucha gente la sigue. Dice, pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y viva. Vamos a escudriñar la palabra y vamos a encontrar mucho de la verdad de Dios para aplicarla a nuestra vida. Dice, y vino uno de los principales de la sinagoga, uno de los jefes, que no solamente cuidaban el templo, o la sinagoga, sino que le daban un buen funcionamiento a esa sinagoga. Y dice que vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies. Y ese postrarse a los pies significa adoración. Y le rogaba mucho, diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Al Señor Jesucristo lo seguían multitudes. Y aquí vemos, como también podemos ver en Mateo 4:23, cuando la Escritura nos dice que y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el Evangelio del reino y sanando toda enfermedad
y toda dolencia en el pueblo. Entonces vemos aquí, hermanos, que en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo había tres elementos fundamentales sobre el cual giraba su ministerio. Él enseñaba, predicaba y sanaba. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban, dice. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre, y aquí es muy importante destacar un hecho. Una mujer perdiendo sangre, 12 años. Y según Levítico 15:25, esta mujer era declarada impura. Y dice, y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Entonces, vemos que hay muchos casos. Estamos en un tiempo donde vemos la muerte a nuestro alrededor, respirando sufrimiento, respirando muerte, y en algunos casos no se puede hacer nada. La ciencia no puede hacer nada. Pero también sabemos de casos en que los enfermos se han entregado al Señor de una manera real, verdadera, y ellos han superado la enfermedad. Entonces, y había, dice la palabra, sufrido mucho y de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, sabemos que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, cuando ella oyó hablar de Jesús, ¿qué podía haber escuchado de Jesús? Que Él sanaba, que Él curaba, que Él liberaba. Y entonces se levantó en esta mujer fe en su corazón. Dice, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Aquí quiero hacer un pequeño paréntesis que siempre lo digo. Nosotros cuando leamos la palabra de Dios, tenemos que leerlo en una actitud de oración. O sea, la Biblia no es solamente un buen libro. La Biblia es un libro espiritual. Y tenemos que leerlo en una actitud de oración y ser guiados por el Espíritu Santo a toda verdad. Pero además, yo siempre les recomiendo a mis hermanos que tenemos que situarnos en la escena que está narrando la palabra de Dios. Tenemos que ser parte de esa situación que expone la palabra de Dios para, como en este caso, manifestar las señales y prodigios de nuestro Señor Jesucristo que confirmaban que era el Hijo de Dios. Y tenemos que tener un ingrediente, hermanos: imaginación. Entonces nosotros entramos en esa escena y vamos a ver a esta mujer. Una mujer, dice la Escritura, que sufría de flujo de sangre 12 años. Entonces, tenemos que imaginarnos que esta mujer era una mujer debilitada, ¿cierto? Además, impedida por la ley de Moisés de poder salir libremente a la calle. Es más, tenía que salir anunciando impura, impura, impura en las oportunidades, las pocas oportunidades que podía salir. Y ese es el punto triste de los que quieren vivir en la ley. Por eso que Romanos 8:2 nos dice que porque la ley
del Espíritu de vida en Cristo Jesús, nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Si por Moisés vino la ley, con el Señor Jesucristo vino la gracia. Vemos a esa mujer y es algo que impacta cuando dice la palabra, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Entonces, ¿se imaginan, hermanos, cómo es que se abrió paso entre una multitud, una mujer débil, una mujer inclusive imposibilitada de poder salir libremente a la calle? Pero estamos hablando entonces de una mujer determinada. Sacó fuerzas de flaqueza. Tuvo una acción correspondiente a la fe, a su fe. Y nada impediría hacer lo que propuso en su corazón. Ella tenía la certeza de lo que esperaba y lo alcanzó. Una fe inquebrantable. Porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y aquí vamos a ver que la Escritura habla de salvación y de ser sana, indistintamente. Salvación y sanidad. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Ahora, estamos hablando que tocó el manto y algunos entendidos bíblicos, históricos, dicen que el manto, en el borde del manto estaban todas las promesas que Dios había dado a su pueblo. Entonces esta mujer fue y tocó el borde del manto del Señor Jesús. ¿Quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero es que no era un toque cualquiera, hermanos. Esta mujer había dado un toque de fe, un toque de determinación, de creer que Él era el Hijo de Dios y era el único que podía salvarla. Pero Él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de Él y le dijo toda la verdad. Y Él le dijo, hija, tu fe te has hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Tu fe, uno dice, no, yo tengo mi fe, yo tengo mucha fe, pero esa fe es un don de Dios. Dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Aquí indistintamente usa la palabra salva y sana. Y es que Jesucristo, el Hijo de Dios, vino a este mundo para deshacer las obras del diablo. ¿Y qué pasó entonces con Jairo? ¿Lo vio? ¿Qué pasó? ¿Lo ignoró? ¿Lo desairó? No. Simplemente que esta mujer, como dice la palabra, que el reino de los cielos es para los violentos, para los que arrebatan. Esta mujer se adelantó a
a Jairo. Pero Jesucristo no hace acepción de personas. Él no se olvidó en ningún momento de Jairo. Fue con él y hizo el milagro. Y eso lo podemos ver a continuación en los versículos 35 al 42. Y vamos a ver también detalles acá muy interesantes. Dice, mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga, diciendo, tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Y vemos que en este tiempo la pandemia es básicamente de temor, de miedo. Y el temor, el miedo es lo contrario a la fe. Pero el Señor le dice a Jairo y nos dice a nosotros también, no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. ¿Y por qué no permitiría más gente? Por el riesgo de tener que llevar a incrédulos, que siempre van a ser un obstáculo para la manifestación de la gloria de Dios en medio de los hombres. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él y entró donde estaba la niña. Entró solamente con hombres de fe, con creyentes. Porque algunos invocan el nombre de Jesucristo en una situación difícil a ver qué pasa. Y eso no es fe. Eso no es fe. Fe es el de la mujer que tuvo la certeza. Si yo tocar el manto, seré sana. Y tomando la mano de la niña le dijo, Talita Kumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese y dijo que se le diese de comer. Una de las manifestaciones más claras de que alguien ya está sano es cuando vuelve a comer. ¿No les ha pasado, hermanos, que cuando hemos estado enfermos no tenemos ni siquiera deseo de comer? Esta niña no solamente sanó, esta niña volvió a la vida. Y esa es la obra de Jesucristo. Él vino para traer vida y vida en abundancia. Esa vida es la vida de Dios. Esa vida, y estábamos orando dándole gracias al Padre en nombre de nuestro Señor Jesucristo por el nacimiento de nuestra bisnieta, nuestra primera bisnieta. Sí, bisnieta. Le decíamos, qué maravilloso eres Dios. Tú estás manifestando vida en medio de la muerte. Es que Dios está por la vida. Y esa vida es una vida en abundancia en Cristo Jesús. Oramos. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, porque de tal manera amaste al mundo que enviaste a tu único Hijo, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino tenga vida eterna. Gracias, Padre. Y la vida eterna es tener a tu Hijo, nuestro Señor, nuestro único Señor y suficiente Salvador. Gracias, Padre. Y todos decimos, amén, aleluya, amén. Gracias.